11 estudiantes entraron a una cueva en la provincia de Salta en marzo del 2009. Solo 2 salieron vivos, pero no por donde entraron. Aparecieron 3 días después en Jujuy, a 180 kilómetros de distancia, con la ropa destrozada, los pies descalzos y sin recordar absolutamente nada. Los otros 9 nunca fueron encontrados. Esta es la historia que las autoridades quisieron sepultar, pero que un hallazgo 14 años después sacó a la luz. Bienvenidos a Ecos del Silencio, el canal donde las desapariciones no son el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más oscuro. Era sábado 11 de marzo del 2009, cuando un grupo de 11 estudiantes de la Universidad Nacional de Salta decidió emprender una expedición de fin de semana. No eran expertos en espeleología, apenas aficionados entusiastas con mapas descargados de internet y linternas baratas compradas en ferreterías del centro. La cueva que eligieron se llamaba La Garganta del Diablo, un sistema de túneles conocido localmente, pero nunca cartografiado oficialmente. Los guías turísticos de la zona la evitaban. Los pobladores locales contaban historias de ganado que desaparecía cerca de la entrada, de sonidos que emergían desde las profundidades en noches sin viento. Pero para estos 11 jóvenes de entre 22 y 26 años, aquellas leyendas eran precisamente el atractivo. El líder del grupo era Matías Herrera, estudiante de geología de 25 años, apasionado por la mineralogía y las formaciones subterráneas. Había convencido a sus compañeros con fotografías de estalactitas que prometían ser espectaculares, con la ilusión de descubrir algo que nadie hubiera documentado antes. Entre los 11 estaban Luciana Paz, estudiante de biología que documentaba todo con una cámara réflex; Santiago Molina, un chileno que cursaba ingeniería y era el más atlético del grupo; Rocío Vega, estudiante de historia fascinada por las leyendas indígenas de la región; y otros 7 jóvenes cuyos nombres resonarían en los medios durante semanas: Daniela, Ezequiel, Florencia, Gastón, Ignacio, Mariela y Tomás. La mañana de su partida amaneció gris, con nubes bajas que se enredaban en los cerros como dedos de humo. Salieron en 3 vehículos desde Salta capital a las 7 de la mañana, equipados con mochilas cargadas de agua, linternas, cuerdas de escalada amateur y provisiones para 2 días. La familia de Luciana los despidió con mate y facturas. Nadie imaginaba que sería la última vez que los verían juntos. El viaje hasta la cueva tomó 2 horas por caminos de ripio que serpenteaban entre quebradas de colores rojizos y amarillos. La Garganta del Diablo se ubicaba en una zona remota, a 30 kilómetros del pueblo más cercano, San Lorenzo, donde habían planeado pasar la noche del sábado en un hostal económico. La entrada de la cueva era una grieta vertical de 3 metros de ancho, oculta entre formaciones rocosas que parecían colmillos gigantes emergiendo de la tierra. Un cartel metálico oxidado y acribillado por balas advertía en letras descoloridas: «Zona peligrosa, prohibido el paso». Alguien había añadido con aerosol rojo: «Los que entran no vuelven». Matías fotografió el cartel riéndose. Les pareció melodramático, una exageración para turistas. Ajustaron sus mochilas, verificaron las linternas y comenzaron el descenso. Los primeros metros eran empinados pero manejables, con rocas irregulares que servían como escalones naturales. El aire comenzó a enfriarse inmediatamente y el olor a tierra húmeda y mineral se volvió denso, casi tangible. Las paredes de piedra caliza goteaban constantemente, creando un sonido de tamborileo irregular que reverberaba en la oscuridad. A los 20 minutos de descenso, el túnel principal se bifurcaba en 3 direcciones. Matías consultó el mapa impreso que había descargado de un foro de espeleología amateur. Según sus cálculos,
El túnel de la derecha conducía a una cámara amplia que otros exploradores habían mencionado en publicaciones online. Decidieron seguir ese camino. Las luces de sus linternas creaban sombras danzantes en las paredes, revelando formaciones minerales de colores extraños, vetas de cuarzo que brillaban como estrellas atrapadas en la roca. 40 minutos después, llegaron a la cámara prometida. Era espectacular. Un espacio del tamaño de una cancha de básquet, con estalactitas que colgaban del techo como agujas de hielo petrificado. El grupo se dispersó, maravillado, tomando fotografías desde todos los ángulos. Luciana documentaba cada detalle, el flash de su cámara, iluminando brevemente la vastedad del lugar. Fue entonces cuando Rocío notó algo extraño. En la pared más alejada había marcas que no parecían naturales. Se acercó, iluminando con su linterna. Eran símbolos tallados en la piedra, diseños geométricos que no correspondían a ninguna escritura conocida. Algunos parecían círculos concéntricos, otros formaban espirales que se adentraban hacia el interior de la roca. «¿Qué es esto?», preguntó Rocío. Los demás se acercaron. Los símbolos cubrían un área de aproximadamente 2 metros cuadrados y parecían muy antiguos, erosionados, pero todavía visibles. Matías especuló que podían ser marcas de poblaciones originarias, quizás diaguitas o calchaquíes que habitaron la región hace siglos. Pero había algo perturbador en esos diseños. No transmitían belleza ni significado religioso evidente. Había algo advertente en ellos. Santiago, el chileno, notó que al centro de los símbolos había una grieta estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que pasara una persona de lado. Desde ese agujero emergía una corriente de aire frío que olía diferente al resto de la cueva. Un aroma metálico mezclado con algo orgánico, como madera podrida. «Exploramos», propuso con una sonrisa temeraria. Matías dudó. Consultó su reloj. Eran las 11:30 de la mañana. Habían planeado regresar a la superficie a las 3 de la tarde para llegar a San Lorenzo antes del anochecer. Pero la curiosidad era más fuerte que la prudencia. Si te gustó este comienzo, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Lo que estos estudiantes encontraron al atravesar esa grieta, nunca se imaginaron que cambiaría sus vidas para siempre. O tal vez las terminaría. Decidieron continuar. Uno a uno, se deslizaron de lado a través de la grieta. Santiago fue primero, seguido por Matías, luego Luciana. El espacio era tan estrecho que sus mochilas rozaban ambas paredes, arrancando pequeños fragmentos de piedra que caían con ecos multiplicados. Al otro lado, el túnel se ampliaba nuevamente, pero la naturaleza del lugar cambiaba drásticamente. Las paredes ya no eran de caliza común, sino de una roca más oscura, casi negra, con vetas que parecían pulidas por algo que no era agua. El suelo descendía en una pendiente pronunciada. Caminaron durante 20 minutos más. El GPS de Matías comenzó a fallar. La señal satelital no penetraba esa profundidad. La temperatura descendió aún más. Sus alientos se volvieron visibles. Gastón, uno de los más jóvenes del grupo, comentó que se sentía mareado. Ignacio también mencionó un dolor de cabeza. Matías decidió que era momento de regresar. Había algo en ese lugar que no se sentía bien, una opresión en el pecho que no podía explicar con términos geológicos. Pero cuando intentaron volver, descubrieron que el túnel por el que habían descendido ya no parecía el mismo. Había bifurcaciones que no recordaban haber visto. Las marcas que Santiago había hecho con tiza en las paredes para orientarse no estaban donde debían estar. La grieta por la que habían entrado, con los símbolos en sus bordes, simplemente no aparecía. Durante 30 minutos buscaron, cada vez más nerviosos. Las voces comenzaron a elevarse. Mariela empezó a llorar.
Daniela insistía en que estaban desorientados por el pánico, que debían calmarse y buscar sistemáticamente. Fue entonces cuando las linternas comenzaron a fallar. No todas al mismo tiempo, sino una tras otra, como si algo las estuviera apagando deliberadamente. Primero la de Tomás, luego la de Florencia. Matías gritó que cambiaran todas las baterías inmediatamente, pero incluso con baterías nuevas, las linternas parpadeaban erráticamente. Y en uno de esos parpadeos, en la oscuridad total, que duró apenas un segundo, escucharon algo. Un sonido que ninguno pudo describir después con certeza. No era un eco de sus propias voces, no era agua goteando, era algo orgánico, algo que respiraba. El pánico se instaló como un animal invisible entre el grupo. Luciana, que había sido la más metódica hasta ese momento, sugirió que se mantuvieran juntos y siguieran el túnel hacia abajo, con la esperanza de encontrar otra salida o al menos una cámara donde pudieran orientarse. La idea era arriesgada, pero permanecer inmóviles en la oscuridad parcial, con linternas que fallaban y un sonido inexplicable acechándolos, parecía peor. Matías asintió. Organizó al grupo en una fila, unidos por una cuerda que Santiago había traído para emergencias. Cada uno se ató a la cintura del siguiente. No podían permitirse que alguien se perdiera en la oscuridad. Descendieron lentamente, cada paso calculado, las manos tocando las paredes húmedas para mantener el equilibrio. El túnel parecía interminable, una garganta de piedra que los tragaba metro a metro. Rocío, que iba en el medio de la fila, comenzó a murmurar oraciones. No era religiosa, nunca había sido, pero en ese momento las palabras emergían de su boca como un reflejo primitivo. Ezequiel, detrás de ella, le apretó el hombro en silencio, un gesto de consuelo que apenas alcanzaba para aliviar el terror que todos compartían. El tiempo perdió significado. Podían haber caminado durante 20 minutos o 2 horas. Los relojes de algunos miembros del grupo se habían detenido, marcando eternamente las 12:47. Otros funcionaban, pero marcaban horas que no concordaban entre sí. El de Matías indicaba la 1:10, el de Santiago las 4:23. Luciana documentaba todo con su cámara, pero cuando revisaba las fotografías en la pantalla LCD, muchas aparecían completamente negras a pesar de haber usado flash. En otras, había formas borrosas que no recordaba haber visto con sus propios ojos. Entonces, sin previo aviso, el túnel se abrió a una cámara inmensa, no como la anterior, donde habían encontrado los símbolos. Esta era algo completamente diferente. El espacio era tan vasto que las linternas no alcanzaban a iluminar el techo ni las paredes opuestas. El eco de sus pasos se multiplicaba y retornaba desde direcciones imposibles, creando la ilusión de que había cientos de personas caminando a su alrededor. El suelo ya no era roca irregular, sino algo más liso, casi pulido, y en el centro de esa oscuridad inmensa brillaba algo. Era una luz tenue, azulada, que pulsaba con un ritmo regular, como un corazón de neón latiendo en el abismo. El grupo se detuvo inmediatamente, fascinado y aterrorizado a partes iguales. ¿Qué puede generar luz aquí abajo?, preguntó Santiago, su voz temblando. Matías no tenía respuesta. No había ningún fenómeno geológico que conociera capaz de producir luminiscencia de ese tipo. Hongos bioluminiscentes, quizás, pero la intensidad y el color no coincidían. Y ese pulso, ese latido constante. Florencia dio un paso hacia adelante, hipnotizada. Matías extendió el brazo para detenerla, pero ella se soltó de la cuerda y comenzó a caminar hacia la luz. Los demás la llamaron, pero ella no respondía. Caminaba como sonámbula, con los brazos extendidos hacia el frente. Santiago corrió tras ella
y la alcanzó cuando estaba a solo 5 metros de la fuente de luz. La tomó de los hombros y la sacudió. Florencia parpadeó, confundida, como si despertara de un trance. «¿Qué hago aquí?», preguntó. No recordaba haberse movido. Eso fue suficiente para Matías. Ordenó que regresaran al túnel por el que habían llegado, que salieran de esa cámara de inmediato. Pero cuando se giraron, había un problema. El túnel por el que habían entrado ya no estaba. En su lugar, había 4 aperturas diferentes, 4 túneles idénticos que se abrían en la pared de roca, imposibles de distinguir unos de otros. No había marcas de tiza, no había señales que hubieran dejado. Era como si la cueva estuviera cambiando, reorganizándose a su alrededor. Ignacio tuvo un ataque de pánico. Se desplomó en el suelo, respirando entrecortadamente, agarrándose el pecho. Daniela, que estudiaba medicina, se arrodilló junto a él, verificando su pulso, hablándole con voz calmada. El resto del grupo se mantuvo en un círculo defensivo, las espaldas juntas, las linternas apuntando hacia afuera. Y fue entonces cuando lo vieron. En el límite del alcance de sus luces, donde la oscuridad comenzaba a tragarse todo, había algo moviéndose. No era una ilusión óptica, no era una sombra proyectada por sus propias linternas. Era algo sólido, algo que se deslizaba entre los túneles con una fluidez antinatural. Tenía forma vagamente humana, pero las proporciones estaban equivocadas. Los brazos eran demasiado largos. La cabeza se inclinaba en un ángulo imposible. Y cuando uno de ellos no pudieron determinar quién después gritó, esa cosa se detuvo, se quedó completamente inmóvil, como si estuviera escuchando, y luego desapareció. Corrieron. No hubo discusión, no hubo planificación. El instinto de supervivencia los impulsó hacia el túnel más cercano, aún atados por la cuerda, tropezando unos con otros, dejando atrás mochilas y equipamiento que había caído al suelo. Solo importaba alejarse de esa cámara, de esa luz pulsante, de esa presencia que los había estado observando. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas no pudieron sostenerlos más. Se desplomaron en un pasaje estrecho, jadeando, algunos llorando abiertamente. Cuando finalmente recuperaron el aliento suficiente para hablar, comenzaron a contarse. 11. Seguían siendo 11. Nadie se había perdido durante la huida. Eso al menos era una buena noticia. Pero estaban en un túnel completamente desconocido, sin idea de dirección, con menos de la mitad de sus linternas funcionando correctamente. Matías intentó mantener la calma, la autoridad del líder que se había autoasignado. Propuso que descansaran durante 10 minutos, que racionalaran el agua que les quedaba y que luego continuaran explorando metódicamente cada túnel hasta encontrar una salida. Pero Rocío lo interrumpió. Estaba mirando su mano, iluminándola con su linterna. Había algo en su palma, una mancha oscura que no recordaba haber tenido antes. Se la mostró a los demás. Parecía una quemadura, pero no dolía. Era como si la piel se hubiera oscurecido, volviéndose de un tono grisáceo, casi metálico. Santiago revisó sus propias manos. Tenía la misma marca, Luciana también, y Matías. Uno a uno, todos descubrieron que tenían esas manchas en las palmas, como si hubieran tocado algo que los había marcado. Tomás comenzó a reír histéricamente. Era una risa sin alegría, el sonido de una mente al borde del quiebre. «Nos está transformando», dijo entre risas y sollozos. «La cueva nos está cambiando». Gastón le dio una bofetada. El golpe resonó en el túnel como un disparo. Tomás dejó de reír, tocándose la mejilla enrojecida, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento», murmuró Gastón, «pero tenemos que mantenernos cuerdos». Decidieron moverse nuevamente.
No podían permanecer inmóviles. La inmovilidad era una invitación al colapso mental. El túnel que habían elegido ascendía ligeramente, una buena señal. Si subían, eventualmente llegarían a la superficie. Esa era la lógica. Pero las cuevas no siempre obedecen la lógica. Ascendieron durante lo que pareció una eternidad, el túnel serpenteando, estrechándose en algunos puntos hasta que tenían que arrastrarse sobre sus estómagos para luego abrirse nuevamente en cámaras pequeñas, llenas de formaciones extrañas. Fue en una de esas cámaras donde encontraron la primera evidencia de que no eran los primeros en perderse allí. Había huesos, no muchos, quizás los restos de un animal pequeño, un zorro o un perro. Pero lo perturbador no eran los huesos en sí, sino su disposición. Estaban organizados en un patrón circular perfectamente simétrico, cada hueso colocado con precisión quirúrgica. Y en el centro del círculo, grabado en el suelo de piedra con algo afilado, había un símbolo. Era uno de los mismos símbolos que habían visto en la entrada de aquel túnel secundario, el espiral que se adentraba infinitamente. Mariela quiso destruir el círculo, patearlo, romper esa simetría inquietante. Pero Rocío la detuvo. «No sabemos qué significa», dijo. «Quizás sea una advertencia, quizás sea una trampa. Mejor no tocarlo». Rodearon el círculo cuidadosamente y continuaron. El aire comenzó a cambiar. Se volvió más cálido, más húmedo. Podían oler algo diferente, algo que no era mineral ni tierra. Era olor a vegetación, a vida. Renovó sus esperanzas. Si había plantas, había luz solar cerca. Aceleraron el paso, ignorando el agotamiento, la sed que comenzaba a volverse insoportable. El túnel se amplió, las paredes se separaron y de repente estaban parados en la boca de una abertura. Pero no era la salida que esperaban. Era otra caverna, pero esta estaba habitada. No por personas, sino por algo que había dejado evidencia clara de su presencia. Había estructuras, toscas construcciones hechas de piedras apiladas, formando círculos concéntricos. En el centro, una hoguera apagada pero reciente, las cenizas todavía grises, no cubiertas de polvo. Y colgando de las estalactitas, como macabras decoraciones, había objetos que no pertenecían allí. Mochilas viejas, ropas desgarradas, una linterna oxidada, una cantimplora militar que databa de décadas atrás. Y en la pared más alejada, escritos con algo que parecía ceniza o carbón, había mensajes en español. No hay salida. Los ojos siempre miran. 3 ciclos y la transformación. No escuches cuando llaman tu nombre. Los mensajes estaban escritos con manos diferentes, algunas letras pulcras, otras apenas legibles, como si quien las escribió estuviera temblando. Y lo más perturbador, la última línea, escrita recientemente según el estado de la marca: «Los 11 están malditos». El terror que sentían ya no era el miedo abstracto a la oscuridad o al espacio cerrado. Era algo más visceral, más personal. Alguien había estado allí, alguien que había escrito esas advertencias, alguien que sabía que eran 11. Luciana fotografió los mensajes con manos temblorosas. Su cámara captó los detalles que sus ojos, nublados por el pánico, apenas procesaban. Matías intentó racionalizar, argumentando que quizás esos mensajes eran antiguos, que el número 11 podía ser coincidencia. Pero su voz carecía de convicción. Ezequiel se acercó a las mochilas colgantes. Una de ellas tenía una etiqueta de identificación todavía legible. Pertenecía a un tal Roberto Fuentes, con una dirección en Buenos Aires y una fecha: 1978. 31 años atrás. ¿Cuántas personas se habían perdido en estas cuevas a lo largo de las décadas? ¿Cuántos nunca fueron encontrados? ¿Y qué les había sucedido? Las estructuras de piedra,
las hogueras, los objetos organizados. Sugerían que algunos habían sobrevivido aquí durante algún tiempo, pero ¿dónde estaban ahora? Decidieron no permanecer en esa caverna. Había 4 túneles de salida y eligieron el que parecía más transitado, donde la roca estaba pulida por el roce constante de algo o alguien. La decisión resultó ser tanto una bendición como una maldición. El túnel efectivamente los llevó más cerca de la superficie. Podían sentir cambios en la presión del aire. Sus oídos se destapaban. Pero también los llevó a algo que ninguno estaba preparado para enfrentar. El túnel se abrió a una cámara que no debería existir. Era perfectamente rectangular, como si hubiera sido excavada con maquinaria moderna. Las paredes eran demasiado lisas, los ángulos demasiado precisos. En el centro había una estructura que solo podían describir como un altar. Era una formación de piedra negra que no correspondía geológicamente con el resto de la cueva, como si hubiera sido transportada desde otro lugar. Sobre el altar había objetos rituales, velas consumidas hasta el final, recipientes de cerámica rotos y algo que hizo que varios del grupo vomitaran. Había una mano humana momificada, con los dedos extendidos como si hubiera estado suplicando. Estaba colocada en el centro del altar, rodeada de los mismos símbolos espirales que habían visto antes, pero esta vez los símbolos estaban pintados con algo oscuro y orgánico, sangre vieja quizás, o algo peor. Santiago, que hasta ese momento había mantenido una fachada de fortaleza, se desmoronó. Se sentó contra la pared, abrazándose las rodillas, repitiendo una y otra vez que quería volver a casa. Mariela lo acompañó, murmurando palabras de consuelo que ninguno de los dos creía. El resto del grupo se mantuvo de pie, congelados por la indecisión. ¿Continuar? ¿Explorar más túneles? ¿Esperar un rescate que quizás nunca llegaría? Fue Luciana quien notó algo en su cámara. Había estado revisando las fotografías que había tomado durante las últimas horas y en muchas de ellas aparecía la misma anomalía. En el fondo, apenas visible en los límites de la iluminación del flash, había una figura. Era borrosa, distorsionada, pero definitivamente antropomórfica. Y en cada fotografía sucesiva la figura estaba más cerca. En la más reciente, tomada apenas minutos atrás en el túnel anterior, la figura estaba a solo unos metros detrás de Tomás y estaba mirando directamente a la cámara. Mostró las fotografías al grupo. El horror en sus rostros era indescriptible. Algo los había estado siguiendo todo el tiempo. Algo que no podían ver a simple vista, pero que la cámara, por alguna razón, sí captaba. Ignacio sugirió que podían ser fallos en la cámara digital, píxeles muertos, artefactos de la baja iluminación. Pero Luciana sabía usar su equipo. Había tomado miles de fotografías en condiciones similares. Estas no eran fallas técnicas. Entonces las linternas se apagaron. Todas, simultáneamente. La oscuridad que los envolvió era absoluta. El tipo de oscuridad que solo existe en las profundidades de la tierra, donde la luz nunca ha llegado y nunca llegará. Y en esa oscuridad escucharon voces. No eran voces humanas, aunque imitaban el timbre y el tono humano. Llamaban sus nombres, uno por uno. Matías, Luciana, Santiago, Rocío. Cada nombre pronunciado con una familiaridad antinatural, como si quien los pronunciaba conociera íntimamente a cada uno de ellos. «No respondan», susurró alguien en la oscuridad. Los mensajes en la pared habían advertido: «No escuches cuando llaman tu nombre». Pero la tentación era casi irresistible. Había algo en esas voces que tiraba de algo primitivo dentro de ellos. Algo que deseaba desesperadamente responder, ser reconocido, ser encontrado. Daniela rompió el silencio. Su voz era un sollozo sofocado. «Estoy aquí».
y las voces pararon inmediatamente. Cuando las linternas volvieron a encenderse segundos después, Daniela había desaparecido. No había rastro de ella, no había sonido de pasos corriendo, no había grito. Simplemente ya no estaba entre ellos. La cuerda que los había unido estaba cortada limpiamente en el lugar donde Daniela había estado atada. Los bordes del corte no eran irregulares, no parecían desgarrados. Era como si algo los hubiera cortado con precisión quirúrgica. Eran 10 ahora, y el pánico se transformó en algo peor, en una certeza helada de que no todos saldrían de allí. Matías organizó al grupo. Necesitaban moverse más rápido, explorar múltiples túneles simultáneamente. Propuso dividirse en 3 grupos, un grupo de 4, otro de 3 y otro de 3. Fue la peor decisión que pudieron haber tomado, pero en ese momento, con la desesperación nublando su juicio, parecía lógica. El grupo de Matías incluía a Santiago, Rocío y Ezequiel. El segundo grupo era Luciana, Gastón y Florencia. El tercero eran Ignacio, Mariela y Tomás. Acordaron explorar durante 30 minutos y regresar a este punto, reportar lo que encontraran y decidir el siguiente paso. Se sincronizaron los relojes que todavía funcionaban. 3:47 de la tarde, o al menos eso marcaban algunos. Otros marcaban medianoche. El tiempo en la cueva se había vuelto tan fluido como la realidad. El grupo de Matías tomó el túnel del norte. Era estrecho pero ascendente, una buena señal. Treparon durante 20 minutos hasta llegar a una fisura vertical que podían ver luz filtrándose desde arriba. No era luz solar directa, sino el reflejo pálido del atardecer, pero era luz del exterior. Gritaron de alegría. Habían encontrado una salida. Era estrecha. Tendrían que salir de uno en uno, pero era posible. Ezequiel fue primero. Era el más delgado del grupo. Se deslizó hacia arriba, ayudado por Santiago, que lo impulsaba desde abajo. Llegó a la apertura y se impulsó hacia afuera. Su voz llegó desde arriba, distorsionada por el eco. «Lo logré, estoy afuera». Rocío fue siguiente. Pero cuando estaba a mitad de camino, gritó. Algo la estaba tirando hacia abajo. No era solo gravedad. Había algo abajo en la oscuridad que había agarrado su pie. Santiago y Matías tiraron de ella hacia arriba mientras Rocío pataleaba frenéticamente. Finalmente se liberó. Su zapato quedó atrás, tragado por la oscuridad. Salió a la superficie llorando. Santiago subió sin incidentes. Matías fue último, pero cuando estaba a punto de salir, escuchó voces desde abajo. Eran Luciana y los otros. Estaban gritando. Algo había salido mal con su grupo. Matías dudó. Estaba a centímetros de la superficie, a centímetros de la libertad, pero sus compañeros estaban en peligro. La indecisión lo paralizó durante solo un segundo, y ese segundo fue suficiente. Algo lo agarró desde la oscuridad, algo frío y húmedo que se enrolló alrededor de su tobillo. Fue arrastrado hacia abajo tan rápido que no tuvo tiempo de gritar. Santiago se lanzó hacia la grieta intentando atraparlo, pero solo alcanzó a rozar su mano. Matías desapareció en la oscuridad. Arriba, en la superficie, los 3 que habían logrado salir se miraron horrorizados. Estaban en un páramo desolado que no reconocían. No era la entrada donde habían dejado sus vehículos. No era siquiera la misma región geográfica, aparentemente. A lo lejos podían ver luces de una ciudad, pero era de noche. ¿Cuánto tiempo habían estado bajo tierra? Sus relojes marcaban solo las 5 de la tarde, pero el cielo estaba negro con estrellas brillando. Y cuando miraron a su alrededor, reconocieron una formación montañosa al este. Eran los cerros de Jujuy. Estaban a casi 200 kilómetros de donde habían entrado. Caminaron hacia las luces durante horas, descalzos, Rocío cojeando con un solo zapato, sus ropas rasgadas y cubiertas de lodo y sangre de cortes superficiales.
Finalmente llegaron a una ruta. Un camionero que pasaba frenó al verlos, pensando que había sido un accidente. Los llevó al hospital más cercano en Jujuy capital. Era martes 14 de marzo, las 2 de la madrugada. Habían estado desaparecidos durante 3 días completos. Las autoridades no creyeron su historia. ¿Cómo era posible que hubieran atravesado 180 kilómetros de túneles subterráneos? ¿Cómo explicaban que no tuvieran heridas graves, solo deshidratación y shock? ¿Y dónde estaban los otros 8? Los 3 sobrevivientes, Ezequiel, Rocío y Santiago, fueron interrogados separadamente durante días. Sus historias coincidían en líneas generales, pero había lagunas, inconsistencias. Ninguno recordaba exactamente cómo habían encontrado esa fisura de salida. Era como si sus memorias estuvieran borrosas, editadas, con segmentos completos simplemente ausentes. La búsqueda de los otros 8 estudiantes se convirtió en uno de los operativos de rescate más grandes en la historia de Salta. Equipos de espeleología profesional, perros entrenados, drones con cámaras infrarrojas, todo se desplegó. Encontraron los vehículos abandonados cerca de la Garganta del Diablo. Encontraron la entrada por donde habían descendido. Pero los túneles que los 3 sobrevivientes describían simplemente no existían. Las cámaras con símbolos, el altar con la mano momificada, las estructuras de piedra, los mensajes en las paredes, ninguno fue encontrado. Los medios nacionales cubrieron el caso durante semanas. Surgieron teorías conspirativas. Algunos creían que había sido un suicidio colectivo planeado, que los 3 sobrevivientes habían arrepentido en el último momento. Otros sugerían que habían sido víctimas de un culto satánico que operaba en las montañas. Los más escépticos argumentaban que todo era una mentira elaborada, que los 8 desaparecidos habían huido por razones personales y los 3 restantes estaban encubriendo algo. Las familias de los desaparecidos exigían respuestas que nadie podía dar. La madre de Matías Herrera organizó vigilias semanales en la entrada de la cueva. El padre de Luciana Paz ofreció una recompensa millonaria por información. Pero los meses pasaron, luego los años, y no hubo nuevos hallazgos. Los 3 sobrevivientes se dispersaron, intentando reconstruir sus vidas bajo el peso del trauma y la sospecha pública. Ezequiel se mudó a Chile, nunca volvió a Argentina. Rocío intentó continuar sus estudios, pero tuvo múltiples colapsos nerviosos. Eventualmente abandonó la universidad. Santiago fue quien más públicamente habló del caso, dando entrevistas, escribiendo un blog detallado sobre su experiencia. Pero incluso él, después de algunos años, dejó de hablar. Las preguntas sin respuesta lo estaban consumiendo. 14 años pasaron. El caso se convirtió en una leyenda urbana, una historia que los guías turísticos contaban para asustar a los visitantes. La Garganta del Diablo fue sellada oficialmente, barras de acero soldadas sobre la entrada, un monumento colocado en memoria de los desaparecidos. Parecía que la verdad estaría enterrada para siempre en esas profundidades inexploradas. Pero en mayo del 2023, un grupo de mineros que trabajaban en una nueva operación de extracción de litio a 40 kilómetros de la cueva original hizo un descubrimiento que reabrió el caso. Mientras excavaban a 90 metros de profundidad, su maquinaria perforó una cámara subterránea que no aparecía en ningún mapa geológico. Cuando bajaron a investigar, encontraron evidencia de presencia humana reciente. Había 11 mochilas dispuestas en círculo perfecto, cada una con una identificación. Pertenecían a los estudiantes desaparecidos. Pero había algo más. En el centro del círculo de mochilas había una cámara digital. Era la Nikon de Luciana Paz. Cuando los técnicos forenses lograron recuperar los datos de la tarjeta de memoria,
encontraron 143 fotografías tomadas después del momento en que los tres habían salido a la superficie. Fotografías que documentaban 32 horas adicionales de eventos en las profundidades de la cueva. Fotografías que mostraban cosas que desafiaban toda explicación lógica. La primera serie de fotos mostraba al grupo completo, los 11, en una cámara diferente a todas las que los sobrevivientes recordaban haber visitado. Estaban sentados en círculo, pero no parecían estar en peligro. Parecían estar esperando algo. Sus expresiones eran extrañas, serenas, pero ausentes, como si estuvieran en trance. Las siguientes fotografías mostraban el proceso. Uno a uno, los miembros del grupo comenzaban a cambiar. Las manchas grises en sus palmas se extendían, subiendo por sus brazos, cubriendo su piel con ese tono metálico antinatural. En las fotos más perturbadoras, se veía cómo algunos comenzaban a fusionarse con las paredes de la cueva. No era una ilusión óptica. La piedra literalmente crecía sobre ellos, incorporándolos, transformándolos en parte de la estructura geológica. Matías aparecía en una de las últimas fotos, ya con medio torso absorbido por la roca, su rostro congelado en una expresión que no era de terror, sino de comprensión, como si finalmente entendiera algo fundamental. La última fotografía era un autorretrato de Luciana. Había configurado el temporizador de la cámara. En la imagen, estaba de pie frente al altar que habían mencionado los sobrevivientes. Su brazo derecho ya era completamente de piedra, fusionado con el altar. Pero su rostro mostraba una sonrisa, y en sus ojos, reflejada por el flash, había esa misma luz azulada pulsante que habían descrito como si ahora proviniera desde su interior. Cuando las autoridades contactaron a los 3 sobrevivientes para mostrarles las fotografías, solo Santiago accedió a verlas. Ezequiel se negó rotundamente. Rocío había fallecido 2 años antes en circunstancias que su familia nunca quiso hacer públicas. Santiago miró las fotos en silencio durante 1 hora. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, distante. Dijo que recordaba todo ahora. Las drogas que los médicos le habían dado para el trauma habían suprimido los recuerdos, pero verlos ahí, congelados en imágenes digitales, lo traía todo de vuelta. Contó que después de que Ezequiel, Rocío y él salieron, hubo un momento, un flash de tiempo perdido que nunca habían mencionado a nadie. Antes de despertar en la superficie de Jujuy, habían estado en esa cámara con los demás. Habían sentido la transformación comenzando en sus propios cuerpos, pero algo los había rechazado. La cueva los había expulsado, escupido de vuelta al mundo de la superficie. No como acto de misericordia, sino porque eran incompatibles. No podían completar el proceso. Los otros 8, dijo Santiago, habían sido elegidos. Habían sido encontrados dignos de algo que él no comprendía completamente, pero que había estado sucediendo en esas cuevas durante siglos. Las mochilas que dejaban las personas desaparecidas eran ofrendas. Los símbolos eran mapas, los mensajes en las paredes eran invitaciones, y la cueva no era simplemente una formación geológica. Era algo vivo, algo consciente, algo que atraía a aquellos que tenían la capacidad de transformarse, de trascender, de convertirse en parte de algo más grande y antiguo que la humanidad. Las autoridades clasificaron el testimonio de Santiago como producto de trauma no resuelto y posible enfermedad mental. Las fotografías fueron estudiadas por expertos que las declararon auténticas, no manipuladas digitalmente. Pero la explicación oficial fue que el grupo había experimentado una reacción química colectiva al inhalar esporas de hongos alucinógenos que crecían en las profundidades de la cueva. Las mochilas encontradas fueron catalogadas y entregadas a las familias. La cámara fue sellada nuevamente con explosivos, esta vez de forma permanente.
Pero los mineros que trabajaban en esa área comenzaron a reportar fenómenos extraños, herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, sonidos que emergían desde las paredes de roca. Y ocasionalmente, cuando perforaban nuevas secciones, encontraban formas humanoides encerradas en la piedra, como fósiles que no deberían existir, con expresiones de serenidad inquietante en sus rostros mineralizados. Santiago murió en octubre del 2023, 6 meses después de ver las fotografías. Saltó desde un puente en Santiago de Chile. No dejó nota. Pero en su departamento, la policía encontró las paredes cubiertas con copias impresas de las fotos de Luciana. Y en el centro de su habitación, dibujado con obsesiva precisión en el suelo, estaba el mismo símbolo espiral que habían visto en la cueva. El que se adentraba infinitamente, el que parecía llamar a aquellos que lo miraban demasiado tiempo. Ezequiel es el único sobreviviente que permanece vivo. Vive bajo identidad falsa en un país que se niega a revelar. Cuando los reporteros ocasionalmente lo encuentran, su respuesta es siempre la misma. Ellos encontraron lo que buscaban. Nosotros fuimos los que fallamos. Y cada noche, cuando cierra los ojos, sigue escuchando esas voces desde la oscuridad, llamando su nombre, prometiendo que la próxima vez no será rechazado. La próxima vez podrá completar la transformación. Las familias de los 8 desaparecidos nunca recibieron los cuerpos para el entierro. Los monumentos siguen vacíos. Y en las noches sin luna, los pobladores de las montañas de Salta reportan ver luces azuladas emergiendo desde fisuras en la roca, pulsando con un ritmo que parece latir en sincronía con algo profundo bajo la tierra. Algo que espera pacientemente, algo que siempre ha estado allí antes de que los humanos caminaran sobre la superficie, antes de que nombráramos las montañas, antes de que tuviéramos miedo a la oscuridad. Porque el miedo más antiguo no es a la oscuridad misma, es a lo que la oscuridad puede mostrarnos sobre nosotros mismos, sobre lo que podríamos convertirnos si escuchamos cuando nos llaman por nuestro nombre. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a Ecos del Silencio y activa la campanita. Hay más casos que las autoridades no quieren que conozcas, más desapariciones que desafían toda lógica. Y recuerda, cada vez que compartimos estas historias, las mantenemos vivas. Comparte este video con alguien que aprecie los misterios sin resolver. Dale like si crees que hay verdades enterradas esperando ser descubiertas. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿crees que la cueva estaba viva? ¿O los 11 estudiantes experimentaron algo que la ciencia aún no puede explicar? Te leemos. Hasta la próxima sombra que necesite ser iluminada.